Hola, soy Michelle Moiraux y yo les voy a hablar sobre la biología del disco intervertebral. Como primer punto, vamos a hablar sobre las células discales y la matriz celular. Tenemos que tomar en cuenta que el disco intervertebral está compuesto por muy poquitas células. Estas no eran estudiadas anteriormente, pero ahora podemos saber que se encuentran tres tipos de células, a las cuales vamos a nombrar la primera, a los fibroblastos, que se encuentran en la parte externa del anillo fibroso. La segunda célula es de los condrocitos. Estos producen progeoglucanos, PG, como los vamos a llamar, ¿ya? Se encuentran pequeños PG dentro principalmente de la matriz intercelular, sin capacidad de agregarse. Probablemente esta interviene en la preparación de péptidos en las células y en la organización de propiedades físicas de la matriz extracelular. En el segundo punto vamos a hablar sobre el disco de la matriz extracelular. Acá vamos a hablar sobre un estudio del comportamiento del colágeno a través de la vida humana, en donde vamos a tomar el primer punto, que va a ser de los niños de 0 a 15 años, en donde se aumenta la producción de colágeno tipo 1, tipo 2 y egrecano. En la fase número 2, donde vamos a encontrar a las personas de 15 a 40 años, se va a ver disminuido la producción de colágeno tipo 1 y se va a empezar a degradar el colágeno tipo 2. En la fase 3 vamos a encontrar a las personas de 40 a 80 años, donde aumenta la producción de colágeno tipo 1 y empieza a degradarse el colágeno tipo 2 y el agrecano. El siguiente tema a tratar será la degeneración discal. El punto principal es saber la definición de esta, y la vamos a entender como el envejecimiento del disco intervertebral. En algunas circunstancias, la degeneración se acelera y sin saber las razones. Esto provoca una degeneración prematura en el disco intervertebral. En el siguiente punto vamos a hablar sobre la degradación discal. Un análisis logró evidenciar que se presentaban algunas metaloproteinasas, citocinas y factores de crecimiento que podrían estar involucradas en la degeneración del disco intervertebral. El siguiente y último punto que vamos a tratar será la degeneración discal y el estrés mecánico. El disco intervertebral está expuesto a muchas fuerzas mecánicas que autores afirman que estas fuerzas son la génesis de la degradación del disco intervertebral. La fuerza mecánica es una moduladora en el mantenimiento y modelación en los tejidos conjuntivos. La integridad de la matriz extracelular nos ayuda en una respuesta rápida y eficaz en los tejidos que son sometidos a fuerzas externas. Nutrición del disco intervertebral. La nutrición del disco intervertebral, dentro de su desarrollo, estará determinado por diferentes etapas de la vida, tales como la etapa fetal, la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia y la etapa de la adultez y vejez, que ambas están determinados por la misma característica. En la etapa fetal ocurre que hay poca irrigación en el disco intervertebral. También cabe destacar que se forman los cuerpos vertebrales al unirse los vasos metaméricos segmentarios. En la infancia, el disco intervertebral recibe vascularización de las arteriolas procedentes del cuerpo vertebral. En la adolescencia, los anillos marginales se adhieren a los cuerpos vertebrales. Y en la adultez y vejez ocurre que el disco intervertebral es considerado como avascular, es decir, no presenta vasos. La vitalidad del disco intervertebral depende de la integridad
de la PCV, que se refiere a la placa cartilaginosa vertebral. ¿Ya? La nutrición del disco intervertebral depende del estado de la vascularización intrínseca de la columna vertebral. También cabe destacar que la glucosa es el sustrato enérgico principal del disco intervertebral. Inervación del disco intervertebral y la columna lumbar. La inervación del disco intervertebral estará determinado por el nervio senovertebral. Este nervio es un nervio segmentario procedente de dos raíces, la raíz simpática y la raíz espinal. También cabe destacar que la inervación hacia el disco intervertebral solamente ocurrirá en la periferia de este. También punto importante es que el núcleo pulposo carece de inervación sensitiva. Respecto a la columna lumbar, este se encuentra inervado por el nervio senovertebral, también dos nervios segmentarios y la rama dorsal del nervio espinal. Hola, mi nombre es Flavia Arévalo y soy estudiante de terapia ocupacional. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la anatomía descriptiva. ¿Qué es la anatomía descriptiva? La anatomía descriptiva estudia los elementos del cuerpo humano y animal y los divide en sistemas para poder estudiar su estructura, su relación, su forma e inervación, etc. Dentro de sus componentes están los ligamentos, las articulaciones, el espacio epidural, músculos, y vamos a ir hablando durante el video de lo que son los músculos, las articulaciones y todo lo que trae la anatomía descriptiva. Vamos a comenzar con los ligamentos. El principal ligamento es el longitudinal anterior, que este es un ligamento ancho, es una cinta fibrosa, que es sólida, es vertical y es mediana. Y esta se adhiere a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y este ligamento tiene relación directa con los vasos sanguíneos, que es la aorta y la vena cava. En segundo lugar tenemos el ligamento longitudinal posterior, que es una banda fibrosa también, que se extiende desde occipital hasta sacro y recubre la pared anterior de los conductos vertebrales. En tercer lugar tenemos el ligamento de Hoffman, que es un ligamento que está fijo a la dura madre, es inferior y en la pared anterior del conducto vertebral. Y estos se adhieren a la altura de L5 aproximadamente. Y en último lugar tenemos los ligamentos posteriores, que están situados detrás de los cuerpos vertebrales, y es bastante grueso este ligamento y tiene fibras elásticas de color como amarillento. El conducto radicular corresponde a la porción del conducto vertebral que rodea los nervios raquídeos desde el saco dural hasta el foramen intervertebral. Este foramen intervertebral da el paso al nervio espinal y también por este pasa el nervio raquídeo y las venas intrarraquídeas. Como podemos ver en esta imagen, este es el foramen intervertebral. No sé si se logra divisar. En anatomía descriptiva encontramos el espacio epidural. Este se encuentra fuera de la dura madre, siendo ocupado por tejido conjuntivo laxo, grasa epidural y plexo venoso. Como lo podemos ver en esta imagen, este es el espacio epidural. La función de este espacio es proteger la médula de daños producidos por los movimientos que tiene la columna vertebral. Y para finalizar esta anatomía descriptiva tenemos los músculos intrínsecos y extrínsecos, que estos forman parte de la columna, actúan sobre la columna lumbar. Disculpa. Los músculos intrínsecos se insertan en el segmento lumbar y ejercen una acción directa sobre la columna vertebral, dándole así una estabilidad y una movilidad. Los músculos extrínsecos son 4 músculos que están en la pared anterolateral del abdomen, que los podemos visualizar en esta imagen, y forman la cincha abdominal y participan en la estabilidad también de la columna. También encontramos músculos anexos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que los voy a mostrar en una imagen, que podemos visualizar el psoas ilíaco,
este que se encuentra acá. También podemos visualizar el cuadrado lumbar en esta imagen. Y por último, el dorsal ancho. Esto ha sido una breve explicación de lo que es la anatomía descriptiva. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Bendaño, soy estudiante de terapia ocupacional y a continuación voy a presentar el tema de vascularización de la columna lumbar. La vascularización de la columna lumbar está vinculada a un sistema arterial y a un sistema venoso. El sistema arterial se divide en distintas arterias que nombraré a continuación, pero primero vamos a conocer el origen. La columna lumbar y su contenido reciben irrigación de las ramas colaterales de la aorta y por debajo de la bifurcación de esta misma. A raíz de la aproximación anatómica con los discos y su disposición longitudinal sobre las superficies dorsolaterales, la ejecución de maniobras en los discos lumbares bajos puede lesionar el complejo arterial. Arterias lumbares. Estas son segmentarias y horizontales. Discurren por la circunferencia de la parte media de los cuerpos vertebrales y emiten ramos periósticos que penetran directamente en el hueso cortical del cuerpo vertebral. La arteria lumbar se divide en dos ramas terminales, una rama ventral parietal y una rama dorsal llamada arteria dorsoespinal. Estas arterias participan en la vascularización de las paredes del conducto vertebral, de las meninges, del cono medular, de las raíces y de la porción proximal de los nervios raquídeos lumbares. La rama terminal dorsal vasculariza la región extrarraquídea del arco posterior y los músculos espinales. Por otro lado, tenemos las arterias osteoarticulares de la columna lumbar. El cuerpo vertebral y el arco posterior tienen vascularización independiente. Por otro lado, existen dos grupos arteriales que irrigan el cuerpo vertebral. Estos son el contingente intraductal, procedente de la arteria retrocorporal, y la rama de la arteria dorsoespinal. Esta irriga el ligamento longitudinal posterior, la parte ventral de la dura madre y la mayor parte del cuerpo ventral. El arco posterior también recibe doble irrigación, intraductal y dorsal extrarraquídea. Los ramos extrarraquídeos dorsales vascularizan la cara posterior de las láminas, la apófisis venosa y parte de los procesos articulares. Arterias de la dura madre. La vascularización dural sigue la distribución segmentaria y depende de los ramos intrarraquídeos de la arteria dorsoespinal. Las arterias durales están presentes en cada nivel y a ambos lados. Estas irrigan las envolturas de los nervios y establecen anastomosis longitudinales y transversales. Tenemos las arterias del cono medular y de la cola de caballo. La rama dorsoespinal de cada arteria segmentaria emite arterias espinales en cada nivel. Se distinguen tres tipos de arterias espinales. Estas son las arterias radiculares, radiculopiales y las radiculomedulares. Estas participan en la formación de vasos longitudinales posterolaterales que irrigan el cuarto posterior de la médula. En esta solo hay 3 o 4 arterias radiculomedulares en toda la médula y forman el eje espinal anterior que vasculariza los 3/4 anteriores de la médula y el segmento proximal de las raíces nerviosas. Finalmente tenemos el sistema venoso. El drenaje venoso de la columna vertebral y de su contenido depende de un sistema venoso plexiforme de tipo segmentario tributario del sistema de la vena cava que se extiende por toda la columna vertebral. Los plexos venosos intrarraquídeos epidurales reciben la sangre venosa de las vértebras, de las meninges, la médula y las raíces nerviosas. Los plexos venosos intrarraquídeos posteriores son insignificantes, mientras que los anteriores son muy desarrollados. Estos drenan una gran cantidad considerable de sangre debido a que los cuerpos vertebrales representan cerca del 50% de la reserva del hueso esponjoso del organismo. El plexo venoso intrarraquídeo se comunica ampliamente con los plexos venosos extrarraquídeos a través de las venas del foramen intervertebral, ya que éstas se oponen al retorno de la sangre hacia el conducto vertebral. Las venas lumbares e iliolumbares se comunican a través de la vena lumbar ascendente. Esta recoge la sangre venosa de los plexos extrarraquídeos y desembocan directa e indirectamente en el sistema de la vena cava. Los plexos extrarraquídeos lumbares altos drenan por una corriente que sube hasta el sistema de la vena ácigos y los plexos extrarraquídeos lumbares bajos por una corriente que baja hacia la vena iliolumbar. Hola, soy Alejandra Cerda, estudiante de terapia ocupacional y hoy les voy a hablar de biomecánica.
Biomecánica de la columna lumbar. Les partiré hablando principalmente de las generalidades, porque es un punto bastante importante para poder comprender más adelante la biomecánica. La columna tiene muchas funciones, principalmente soportar la mitad superior del cuerpo, el tronco y la cabeza, que si lo llevamos a un porcentaje más concreto sería el 60% del peso total del cuerpo. Además, soporta las fuerzas de contracción del disco intervertebral y fuerzas internas en las articulaciones interapofisiarias. Algo importante que cabe mencionar también es que la unidad anatómica funcional consta del disco intervertebral y las mitades más cercanas de las vértebras continuas. Por último, la columna junto con las caderas son las encargadas del movimiento del tronco. Por esto, ahora les hablaré de la movilidad de la columna lumbar. Otro punto muy importante, ya que la amplitud de los movimientos varía dependiendo de una persona a otra, por muchos factores. Uno de los principales es la edad y la elongación. El ángulo promedio de una extensión es de 35 grados y de una flexión es de 60, mientras que la amplitud acumulada de flexión-extensión es de 90 grados. Este último se caracteriza por ser un movimiento más bien en torno a un eje de rotación, en donde la vértebra vecina superior describe un arco de desplazamiento arciforme y un movimiento pendular. En flexión, el disco intervertebral es cuneiforme. El núcleo pulposo se encuentra desplazado hacia atrás. El foramen intervertebral tiene apariencia piriforme invertido. Un ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo y la cápsula de la articulación interapofisiaria se encuentran en tensión. Por último, en extensión, el foramen intervertebral tiene un aspecto triangular. Su parte inferior se estrecha por la prominencia discal y por la convexidad del ligamento amarillo, y los topes óseos de los arcos posteriores y la tensión del ligamento longitudinal anterior son los que detienen todos los movimientos. El último punto importante de la biomecánica es la estabilidad de la columna lumbar, la cual viene dada intrínsecamente por los discos intervertebrales y los ligamentos, y extrínsecamente viene dada por los músculos. Los discos intervertebrales se encuentran sometidos a distintas fuerzas. Una de las fuerzas es la fuerza de compresión, que se ejerce cuando la columna está flexionada y sobre la porción del disco intervertebral ubicada en la concavidad. Otra fuerza es la fuerza de tracción, ejercida en la porción discal del lado convexo. Y por último está la fuerza de cizallamiento, que es mediada por la inclinación lateral y la rotación axial, las cuales se acoplan por la disposición de las carillas articulares posteriores. Las fuerzas que se ejercen en el disco durante el movimiento son una mezcla de compresión, tracción y cizallamiento. Sin embargo, la combinación de las fuerzas de cizallamiento con las fuerzas de tracción es la más dañina para el disco intervertebral. Ahora les hablaré de los movimientos del ligamento longitudinal anterior, posterior y ligamento amarillo. Gracias a sus fibras de colágeno que están ubicadas de manera paralela al eje de la columna, estas estructuras son muy resistentes a las fuerzas de tracción vertical. El ligamento longitudinal posterior y el ligamento amarillo se estiran en flexión, mientras que el ligamento longitudinal anterior lo hace en extensión. Estos tienen un aspecto viscoelástico, lo que produce que se pongan tensos cuando más rápido se ejerce la carga. Los ligamentos mantienen una fuerza de compresión en toda la columna vertebral, mientras que los ligamentos supraespinosos laxos y con bajo contenido de colágeno contribuyen poco a la estabilidad. Por último están los músculos paravertebrales, que son estabilizadores dinámicos. En bipedestación, los músculos espinales, abdominales y psoas tienen una actividad mioeléctrica leve, intermitente y alternada. Los músculos espinales se activan con la anteflexión de la columna vertebral. En anteflexión completa, los músculos espinales se vuelven silenciosos, a lo que Floyd y Silver lo denominaron mecanismos de flexión-relajación de los músculos dorsales. Por otra parte, la fase toracolumbar cumple una función importante, ya que también interviene en la estabilidad. La propia tensión de este músculo es regulada por la contracción de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, que se fijan por su superficie lateral.